voy a grabar. Vaya, hoy sí, perfecto. Vamos a dar inicio pues a este entrenamiento y espero de verdad que sea información que sea súper buena para todos ustedes y que les traiga conocimiento de lo que en realidad nosotros tomamos sobre mentorías en nuestra industria, el network marketing, y que sepamos realmente qué es lo que decimos cuando mencionamos una frase, cuál es su aplicación, cómo nos funciona, cuál es la filosofía que está detrás de la frase que nosotros decimos, qué es lo que piensa ese autor. Y también cuando tú estás ya mentoreando a alguien, si alguien te dice, mira, yo quiero saber sobre habilidades, ¿a quién recomendar? Si tú quieres saber sobre ventas, ¿a quién recomendar? Si tú quieres saber sobre duplicación, sobre liderazgo, ¿a quién vas a recomendar? Y por eso también es importante que nosotros conozcamos no solamente cómo prospectar, sino que desde dónde vienen las enseñanzas que tenemos nosotros en cuanto a prospección. Y por eso es importante que conozcamos a estos gurús del tema del network marketing. Y tenemos, por ejemplo, el primero que nosotros vamos a ver es Brian Tracy. Brian Tracy es un hombre que tiene una trayectoria grandísima y con él vamos a aprender nosotros a ejecutar, chicos. Él, chicos y chicas, él es un empresario. Aquí vamos a ver muchos de sus libros para que tomen una captura de pantalla y conozcan que él, por ejemplo, Leyes del Poder es un libro de él. Hablemos menos y actuemos más es un libro de él, para que conozcamos que él tiene las 7 leyes mentales. Chicos, se dice, por ahí se dice, que si tú tomas una de esas leyes, tú vas a poder alcanzar el éxito. Hay personas que quieren conocer todas las leyes, aplicar todas las leyes, volverse gurú de las leyes, cuando en realidad si tú tomas, por ejemplo, la ley de atracción, ¿qué dice? Atraes personas y circunstancias en armonía con tus pensamientos dominantes. Cuando tú dominas una de esas leyes, cualquiera que tú tomes, tú vas a alcanzar las metas que tú realmente quieres. Entonces nos damos cuenta que Brian Tracy pues es un empresario, ¿verdad? Es un conferencista, es escritor, es formador especializado en ventas, en liderazgo, en metas, en productividad, en desarrollo personal. Fíjense que él no nació en cuna de oro, o sea, él nació en Canadá, hace, obviamente, pues hace muchos años. Después él se fue a la universidad, él tuvo empleos tradicionales, anduvo por el mundo, o sea, comenzó un viaje y recorrió muchos países alrededor del mundo. Y precisamente en ese recorrido donde él consiguió un empleo enfocado en las ventas, él comenzó a aprender intensamente y a estudiar sobre el éxito, sobre ventas, sobre psicología, sobre comportamiento humano. Entonces, por eso es que muchos de nosotros hemos aprendido con él sobre comportamiento humano. O sea, él, imagínense que abandonó la escuela antes de terminar sus estudios. Entonces, ahí nos vemos, nos damos cuenta también que no necesitas tener una maestría, tener un doctorado para tú realmente alcanzar tus metas. Y hay personas que pasan su vida entera enfocándose solamente en estudiar y no pasan a la parte práctica. Entonces, es bueno, no, yo no digo que no estudien en la universidad, las carreras universitarias te van a servir para aprender habilidades blandas, trabajo en equipo, X cosas, quitarte el miedo y un montón. Pero realmente, ¿qué es lo que Brian Tracy se puso a estudiar? Se puso a estudiar sobre éxito, sobre ventas, sobre psicología, sobre comportamiento humano. Y pasó él de ser un vendedor normal, un vendedor tradicional, a convertirse en director comercial, chicos. O sea, es un empresario, ahora o sea, después consultor y conferencista internacional. Imagínense el poder que tiene realmente el aprender, el estudiar, el capacitarte. O sea, muchos también nos ponemos a pensar, yo ya me había puesto a pensar, ¿de dónde Brian Tracy, o sea, aprendió tanto? O sea, porque él tiene, por ejemplo, Seminario Fénix y es como, o sea, son, ¿qué? Como 10 horas un audiolibro y tú te quedas pensando, ¿de dónde rayos tuvo él
tanta información. O sea, esa es la importancia de capacitarse, ¿me entienden? De aprender. Y muchos de los que están conectados a veces se rehúsan a la parte de aprender y no se conectan a los entrenamientos virtuales, no van a entrenamientos presenciales y después hay personas que te dicen, es que a mí no me funciona el network marketing. Claro, si no te educas, si no te formas, el network marketing no te va a funcionar, pero ni en broma, ¿me entiendes? Entonces, hay que darnos cuenta que en la información es súper buena tenerla, pero también pasar a la acción. Por eso es que Brian Tracy es una persona de ejecución, de acción, y él te enseña a ti cómo ejecutar, cómo accionar, cómo hacerlo. Han escuchado, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, de Brian Tracy. Entonces, realmente es para que tú en tu mente te quede esa frase. El éxito, chicos, esta es parte de la filosofía de él. El éxito no depende únicamente de la motivación, depende de desarrollar habilidades y ejecutarlas consistentemente, porque él nos habla a nosotros sobre disciplina, sobre desarrollar habilidades, pero pasarlas a la acción, sobre prepararte todos los días a hacer, a actuar. O sea, realmente pues hay que dejar de esperar y de sentirte preparado para realmente hacerlo y accionarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede, qué aplicación podemos tener referente a Brian Tracy en el tema del network marketing? Además de dejar de esperar a sentirnos preparados para accionar, necesitamos estar viendo entrenamientos, escuchar audios. Él nos recomienda que todos los días estemos constantemente metiendo en nuestra mente subconsciente y la educación y la formación y lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces debemos de seguir gurús, de comprar libros, tomar notas y pues ahí es cuando nosotros realmente vamos a poder también desarrollarnos, ¿me entiende? Entonces es importante que conozcamos sobre Brian Tracy, pero cuál es el legado que nos deja, que es realmente no trabajar en base a la motivación, sino que en base a la disciplina y a la ejecución específica de lo que nosotros aprendemos. Muchos aprendemos en entrenamientos y a la hora de llevarlos a la acción, no hay, ¿me entienden? Nada. Ahí es como tener información sin llevarla a la acción, es como no tener la información. Es como que tú digas, hay personas que me dicen, sí, yo sé cómo hacerlo. Ajá, y entonces, ¿por qué no está el resultado? Porque simple y sencillamente no lo has ejecutado, no lo has llevado a la acción. Entonces, tenemos pues autores como él y gurús como él, que él específicamente no se dedicó exactamente a el tema del network marketing, pero sí al desarrollo personal, ¿me entienden el punto? Entonces, vamos con el segundo que tenemos acá en sala, es Jim Rohn. A veces ni siquiera sabemos cómo se escribe Jim Rohn, ¿verdad? Entonces, tal vez lo han buscado en Google o en donde sea y no les aparece porque tal vez no lo escriben bien. Entonces, hasta esos puntos, chicos, es importante, ¿verdad? Entonces, Jim Rohn, nosotros tenemos un aprendizaje con él referente a aprender sobre el crecimiento. O sea, él es un hombre que enseñó que primero debes de convertirte en alguien diferente. Entonces, a veces nosotros queremos alcanzar el éxito siendo las mismas personas que nos llevó a la pobreza, siendo las mismas personas que nos llevó al fracaso, siendo las mismas personas que nos hacían no concluir proyectos, siendo las mismas personas. Y queremos nosotros llegar al 5K, al 10K, siendo esas mismas personas que ya en nuestra vida nos han fallado. Entonces nosotros tenemos que aprender a crecer. Entonces tenemos libros de él como cómo él toma el control de tu vida, por ejemplo. O sea, las claves del éxito. Miren que es el código de la abundancia. Reprograma tu mente para crear riqueza. Por eso es que él es un hombre que nos enseña a convertirnos en ser unas personas diferentes, a mejorar, al crecimiento. Fíjense que él es un gran filósofo personal, él es un empresario, ¿verdad?, del siglo XX y pues su historia específicamente es bien interesante y comenzó con una vida normal. Él creció, bueno, nació en una granja en la época de la Gran Depresión y él tuvo un gurú en específico, o sea, él conoció a un empresario y este empresario es de quien él realmente se convirtió en su mentor.
Entonces, él tiene mucha filosofía sobre el éxito, sobre la disciplina, sobre los hábitos específicamente. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos crecer y convertirnos en personas de metas, o sea, necesitamos hábitos. Entonces, ahí es donde entra la filosofía de él, que tiene que ver con dinero, desarrollo personal. Fíjense que él creciendo en una granja, chicos, en una granja, él a los 31 años ya había alcanzado el estatus de millonario, cuando aquí hay personas que creen que nacieron pobres y deben de morir pobres, y eso es una falsedad. Hoy con el internet, todas las herramientas, las plataformas, la oportunidad que ustedes ya tienen aquí dentro de MAI, no podemos nosotros estarnos permitiendo morir pobres porque nosotros hemos tenido un aprendizaje. La persona que está en este Zoom y que llegue a una adultez, a ser mayor de edad, de la tercera edad, cuarta edad, y tiene todavía el estatus de escasez y todo eso es porque lo decidió de esa manera. Nosotros acá podemos romper un patrón de crecimiento. Si nosotros hemos crecido en una familia que no nos enseñaron a ser ricos, que no nos enseñaron a crear riqueza, pues eso se rompe, chicos, con la educación y con la formación. Si estas personas han logrado eso, ¿por qué nosotros no lo vamos a lograr? Simple y sencillamente porque ellos lo decidieron y en una época en la que no tenían los recursos que nosotros tenemos, no había el internet, no había entrenamiento y aún así se logró, chicos. Entonces, tú te quedas pensando, puchica, o sea, cómo una persona que nació en una granja pudo llegar a ser rico, millonario a los 31 años. Fíjense que su carrera pues de conferencista comenzó también muchos años después y durante más de 40 años enseñó a millones, pero millones de personas toda la información que él había venido recogiendo. Quienes reconocen pues la influencia de sus enseñanzas están Brian Tracy, Tony Robbins, que Tony Robbins pues es un gurú actual, ¿me entiende? Mark Victor y así, realmente pues sus libros, como ya nosotros les mostré acá, algunos de sus libros, ustedes pueden seguir buscando más libros de él. Realmente, pues nuestros líderes nos enseñan un montón sobre cómo nosotros podemos incluso ahorrarnos mucho tiempo con un audiolibro, acelerar el proceso, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, conozcamos realmente qué es lo que nos quieren enseñar, cuáles son los resultados de estas personas, cómo comenzaron, cómo se producen los resultados. O sea, no solamente es que quiero ganar más, sino que en qué necesito convertirme para ganar más. O sea, eso es lo que Jim Rohn nos enseña. ¿Qué es lo que necesito? Necesito disciplina, necesito hábitos, necesito educación, necesito asociación, chicos, y sobre todo necesitamos responsabilidad personal, porque el tema del network marketing, la persona que quiere llegar a ganar $10,000, en su mayoría no lee, no prospecta, no hace seguimientos, o sea, no se rinde muy fácil después del no, llega tarde, no desarrolla habilidades, depende mucho de su motivación y no de su decisión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no gano $10,000? La pregunta no es esa en específico. La pregunta es, ¿estoy construyendo a la persona capaz de ganar $10,000? O sea, esa es una pregunta que ustedes también se tendrían que hacer en este momento. O sea, ¿estoy realmente construyendo a la persona capaz de producir $10,000? O sea, esto es en realidad lo que nosotros debemos de ponernos a pensar y esta es la filosofía que Jim Rohn nos deja. Antes de querer cambiar tus resultados, cambia la persona que produce esos resultados. Tú no puedes llegar a ganar $10,000 siendo la misma persona de siempre, ¿verdad? Que tiene pereza, que tiene mediocridad, que va por la vida con una gran dejadez, que tiene baja energía, o sea, no puedes definitivamente llegar a esos números. Y a veces hay personas que dicen, ¿por qué yo no llego? ¿Por qué crees tú que no llegas? O sea, ¿qué es lo que necesitas cambiar? Y esa es una enseñanza que Jim Rohn nos deja.
Vamos con el siguiente y creo yo que de los más conocidos y la mayoría de personas, aunque no estén dentro de la industria del network marketing, lo conocen, ¿verdad? A Robert Kiyosaki. Con él se aprende a pensar financieramente y específicamente es porque él tiene muchos libros, es autor de muchos libros que tengan que ver con el tema de las finanzas y probablemente pues es uno de los hombres más conocidos de esta lista y de listas de empresarios que a veces no necesariamente tienen que ver con network marketing, pues él es un empresario, es inversionista, conocemos pues su libro de Padre Rico, Padre Pobre, y es uno de los libros pues de finanzas personales más conocidos de las últimas épocas, chicos, o sea, su enseñanza no parte inicialmente del network marketing en específico al inicio, ¿verdad? Sino que por qué algunas personas trabajan toda su vida por dinero y otras construyen un sistema que produce dinero. Entonces, cuando se hace esta pregunta, popularizó todos estos conceptos que son activos, pasivos, educación financiera, diferentes formas de generar ingresos, y etcétera. Y esto lo llevó realmente a adquirir la filosofía del network marketing, cuando se dio cuenta de que porque hay personas que trabajan toda su vida por dinero y otras construyen sistemas que producen dinero. Entonces, tiene 10,000 libros, chicos, que ustedes agarran cualquiera y todos les va a dejar una súper enseñanza. Entonces, realmente, pues aquí nos damos cuenta también que el que hace network marketing y que comienza a capitalizarse y que comienza a ganar mucho dinero, necesita también desarrollarse en educación financiera y sobre todo también en mentalidad de empresarial. ¿Verdad? Porque realmente, mira, aquí dice, ¿por qué crees que puede ser una vía para desarrollar habilidades empresariales y controlar mejor tus fuentes de ingreso? Chicos, nosotros aquí diversificamos mucho y no sabemos qué hacer con el dinero, cómo lo voy a administrar. Entonces vemos personas que ganan mucho dinero, que se capitalizan incluso en el tema del trading y no despegan, no los ves prósperos. ¿Por qué no los ves prósperos? Porque realmente no saben manejar sus finanzas. Entonces hay que prestar mucha atención realmente en todo lo que estos libros consideran acerca de cómo el network marketing es un modelo empresarial y que puede desarrollar habilidades que te van a ayudar a administrar todas tus fuentes de ingreso. Entonces, la filosofía de que en realidad Robert Kiyosaki nos da es, si solamente haces ventas, tienes una actividad. Pero si tú desarrollas un sistema y personas capaces de producirlo, estás construyendo una organización. Y si nosotros hablamos de construir una organización, hablamos de volvernos unos empresarios, hablamos de volvernos no solamente que, ay, me voy a levantar tarde porque como no tengo empleo, o sea, y ustedes saben, chicos, que las personas que son las más millonarias del mundo no se andan levantando a qué 10 de la mañana o a la hora del mixer, o sea, le ganan al sol, entonces le ganan al sol, van, comienzan su día temprano, trabajan, como tienen múltiples fuentes de ingreso, o sea, tienen que optimizar su tiempo, no lo andan perdiendo, no están echados en un sillón, no están acostados en la hamaca, ¿me entiendes? O sea, están produciendo, están construyendo, o sea, qué estoy construyendo que pueda producir un ingreso? Entonces, muchas veces el networker acá en esta compañía es, perdón que se lo diga, pero es bien dejado. O sea, es bien dejado y solamente está realmente accionando para recalificar un rango, porque solo te faltan 200 puntos. Hay personas que le faltan 200 puntos desde que inició el ciclo, terminan el ciclo y el último del ciclo están esperando que uno del líder les ponga el puntaje que le hace falta. Entonces ahí te das cuenta tú que esta persona 200 puntitos no lo pudo conseguir en todo el ciclo. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que está haciendo para construir un ingreso extra? ¿Me entiende? Entonces, conecta todo esto, su filosofía perfectamente con el tema del network marketing y eso es lo que tratamos de desarrollar. Pues, ¿qué es lo que se trata de desarrollar? Clientes, relaciones, habilidades, sistemas, equipos, liderazgo. Entonces, la aplicación, pues sí, en sí, de toda la filosofía de Robert Kiyosaki es esa. Si solamente haces ventas, tienes una actividad. Y eso, chicos, solo hacer ventas y tener una actividad, eso es un empleo.
O sea, vas a un concesionario y hay personas que hacen ventas y tienen una actividad. O sea, tú vas a un almacén, a una pupusería aquí en El Salvador, vas a cualquier otro lado y la gente se mueve por las ventas, el mundo se mueve por las ventas, o sea, no hay un solo negocio que no tenga que ver con ventas, toda la vida se tiene que vender algo y eso es solamente una actividad, pero si tú desarrollas un sistema y a personas capaces de desarrollar ese sistema, entonces tú estás construyendo una organización y estás ayudando a más personas a que también lo hagan. Entonces, que Kiyosaki pues defiende el modelo no significa que cualquier compañía también de network marketing sea una buena oportunidad, pero tú estás en una oportunidad buenísima porque el plan de compensación es súper excelente. Entonces, si tú te pones a evaluar productos, mercados, costos, plan de compensación, políticas y riesgos y todo eso, o sea, nosotros llevamos la bandera por 1000, ¿verdad? Entonces, esto es de respecto a Robert Kiyosaki. Nos vamos al siguiente. Si se acuerdan quién era el siguiente, ¿le tomaron nota o no? Vamos a ver qué me habían puesto por acá. Vale, entonces la siguiente persona que nosotros vamos a tener acá, vamos a ver qué dice acá, Eric Warren, exacto. Felicidades. Vaya, pero espero también que no solamente se quede en papel, chicos, o sea, porque hay personas que tienen miles de cuadernos llenos de información y no se pasan a la acción. Bueno, lo vamos a ver con uno de los autores que vienen. A continuación, tenemos, por ejemplo, a Eric Warren. Con él vamos a aprender a ser profesionales específicamente en nuestra carrera. Ya hablamos sobre quién nos enseña sobre liderazgo, sobre cambiarnos a nosotros mismos, sobre ser unas nuevas personas, sobre mejorar nuestras finanzas, pero hablando específicamente del tema del network marketing, él es un hombre que nos dijo y nos enseña a dejar de ser amateur. En realidad, pues aquí llegamos específicamente a uno de los hombres que están más directamente relacionados con nuestra profesión y que pues por muchas décadas él construyó una reputación específica en el tema del network marketing y de la formación de profesionales específicamente en esta industria. Entonces, él incluso creó un evento que se llama GoPro Recruiting Mastery. Es un evento dedicado específicamente a la profesión. Muchos hemos ocupado también sus frases, sus palabras. Bueno, no sé si ustedes han ocupado similitud que hace de que el avión va en una pista de aterrizaje y si el avión no agarra velocidad, no despega, puede ir el avión súper lento, lento, lento y eso quiere decir, es una analogía de hacerte ver como que tú vas a tu ritmo, ¿me entiendes? Entonces, tú vas allí en ese avión, el avión está en la pista y puede andar lento, 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 pero si no agarra impulso y no agarra velocidad y no agarra fuerza, ese avión no despega. Entonces, muchos lo hemos utilizado y muchas personas solo lo han escuchado y lo replican como el perico y no saben exactamente de dónde viene, quién lo dijo, por qué lo dijo, ¿me entienden el punto? Entonces, cuando nosotros vemos pues a él, nos damos cuenta que tenemos un gurú que nos ha enseñado prácticamente el paso a paso de lo que un networker debe de hacer desde su etapa inicial, desde lo más básico hasta el intermedio, hasta lo más avanzado. Chicos, o sea, en realidad solo a él solo le puse este libro, porque este libro es el que nos interesa que realmente todas las personas de este grupo lo hayan leído. Hay audiolibros, hay resúmenes, este libro, o sea, es imposible que un networker no tome ejemplo de todo lo que dice ahí. Es como una Biblia del network marketing, ¿me entienden? O sea, es un paso a paso que tienen ustedes que seguir. Y de hecho, pues son 7 pasos para convertirte en un profesional del mercadeo en red. O sea, si a ti se te dificulta la parte de la lectura, hay métodos, chicos, para uno comenzar a capacitarse en eso. Tú lo puedes ver, escuchar en un audiolibro en YouTube, por ejemplo, y hay unos que te va saliendo la transcripción. Entonces tú vas escuchando y vas leyendo al mismo tiempo, aprendes 2 veces. Y si tú escribes, aprendes 3 veces. Entonces el tema es súper importante, o sea, esta obra es una obra de arte del network marketing, pues se convirtió obviamente en uno de los libros más conocidos en cuanto a la formación específica para el network, ¿verdad? Y la propia
organización de Eric Warren, o sea, informó que posteriormente pues se superó que más de 5 millones de copias vendidas en diferentes idiomas. Entonces, el GoPro, o sea, su filosofía es tremendamente sencilla, chicos. O sea, no seas un amateur, conviértete en un profesional, así de simple y sencillo. Con él tú tienes que aprender a dominar las habilidades del network marketing. Aquí no estamos hablando de finanzas personales, no estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de dominar las habilidades básicas de un networker. O sea, literalmente, pues no debemos con él, o sea, si tú has leído ese libro y si tú llevas a la práctica ese libro, vas a dejar de ser un amateur y te vas a volver en un profesional. Chicos, la filosofía de Eric Warren, un amateur trabaja cuando tiene ganas. Un profesional trabaja porque tiene un estándar. ¿Qué quiere decir un estándar? O sea, ya tiene todo mapeado lo que tiene que hacer, su paso a paso. O sea, literalmente, ¿qué significa eso? O sea, que tú no necesitas ser perfecto. O sea, necesitas dominar las habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades que él nos enseña en su libro? Encontrar prospectos, invitar, presentar, hacer seguimiento, manejar objeciones, ayudar a nuevos socios y desarrollar líderes. Chicos, este es un ecosistema de formación actual continua. O sea, literalmente está centrado precisamente en la prospección, invitación, seguimiento, reclutamiento, o sea, liderazgo, redes sociales, duplicación. O sea, esto literalmente, este libro, con que ustedes lean este libro, se lo aprendan y lo apliquen, chicos, o sea, la revientan, de verdad. A veces quieren llenarse de 10,000 libros y está bien aprender sobre liderazgo, pero las actividades básicas de un networker las tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, escuchen bien esta frase: el amateur trabaja cuando tiene ganas, un profesional trabaja porque tiene un estándar. Entonces, ¿qué haces todos los días tú? O sea, ¿qué haces todos los días aunque no tengas ganas? O sea, ¿trabajas en el negocio o dices lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer después? Ahí comienza la profesionalización, porque entonces dejas de ser del montón, ¿me entiendes? O sea, dejas de decir, ay, no, lo hago después. No, chicos, hay un dicho que dice, mañana hago mi casa, dijo el sope, y todavía estás en casa, ¿me entienden? Entonces el punto es pasar todo lo que nosotros estamos aprendiendo, pasarlo a la acción. Vaya, ¿cuál es el siguiente y último gurú que vamos a ver hoy? Qué rápido se pasó el tiempo, ya va a ser la una. Vamos a hablar sobre John C. Maxwell. John C. Maxwell, estoy 100% segura que su nombre ya lo han escuchado, pero muchos de ustedes no saben quién es John C. Maxwell. Entonces, con él, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender? Vamos a aprender a liderar. Él es un gurú un poco diferente a los anteriores, porque él no es exclusivo del network marketing. Él es uno de los grandes referentes mundiales del liderazgo. Él es un autor, es conferencista, él es formador de líderes. Señala, pues, su industria señala que ha vendido más de 25 millones de libros en 50 idiomas. Y su organización, pues, ha construido y se ha dedicado específicamente a formar líderes en numerosos países. Entonces, aquí está la razón por la que yo quizás lo puse al final, porque al inicio nosotros podemos estar hablando sobre metas, sobre ventas, sobre crecimiento, sobre dinero, sobre volverte profesional, etcétera. Pero es importante darnos cuenta que el liderazgo es su enseñanza. O sea, nosotros vamos a ver 10,000 libros de él. De hecho, cuando el máster ha venido acá a El Salvador, a mí me ha recomendado a John C. Maxwell en el tema de liderazgo. O sea, todos nosotros hemos escuchado el libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Misma aplicación. Si tú agarras una de esas leyes y tú la desarrollas y la aprendes, o sea, la revientas literalmente. O sea, podemos llenarnos de mucha información, pero si no las aplicamos, ahí es donde nosotros fallamos. Entonces, el liderazgo al final, pues no consiste, chicos, en tener un título, consiste en tener influencia, en saber llegar a las personas, en saber comunicar, en entender tu entorno, entender a tu equipo y
tú como parte del equipo también entender a tus líderes. Ahí comienza también tu parte de liderazgo. Entonces, entender que hay muchos líderes que ya van un paso mucho más arriba y que a veces tú no estás de acuerdo con algunas cosas, pero si tu líder te está guiando es porque ya pasó por eso y lo que quiere es evitarte errores, errores que seguramente pues ya cometimos. Y cuando alguien te dice, no, mira, no lo hagamos así, hagámoslo de esta u otra forma, entonces no te lo dice desde la palabra vacía, te lo dice desde la experiencia. ¿Verdad? Y entonces esto cambia completamente pues el concepto del network marketing. Entonces nos damos cuenta pues que tenemos autores muy buenísimos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, la filosofía de John C. Maxwell es una metodología que se sigue utilizando, chicos, o sea que se sigue impartiendo, que se sigue aplicando y es algo de actualidad, o sea, no es algo que ha quedado desfasado, ¿me entiendes? Entonces aquí aparece esta palabra mágica respecto a la duplicación, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos que John C. Maxwell habla sobre liderar, sobre a la persona que lidera, está hablando de desarrollar personas que pueden desarrollar personas y eso que es en nuestra industria, en nuestra compañía. O sea, estamos hablando ya del tema de la duplicación. Chicos, un networker piensa, yo sé hacerlo, y cuando tú te empoderas, dices, no, yo puedo hacerlo, y tú lo haces y ejecutas, y todo está súper perfecto. Pero un líder, ¿cómo piensa ya? Piensa en la propia ejecución, o sea, simplemente por llevar una acción, o está pensando cómo hago para que otra persona también sepa hacerlo. Entonces, primero lo que haces tú es, yo sé hacerlo, yo sé hacerlo, yo sé hacerlo. Pero cuando tú ya entras en temas de liderazgo y que ya tú te vuelves un líder, tú ya piensas, ¿cómo hago para que otra persona también sepa hacerlo como yo sé hacerlo, como se debería de hacer? Y comienzas en el tema de la duplicación y después es, ¿cómo hago para que esta persona pueda enseñárselo a otra persona? Y de ahí parte que todo entonces deja de depender de ti y tú ya has construido un legado. Tú estás entonces ya construyendo un ingreso residual. Pero si tú solo te quedas en la parte del networker, donde dices yo puedo hacerlo y lo haces y ejecutas y nada más ahí y tú no tienes un crecimiento en el tema de liderazgo, entonces tú no vas a saber enseñarle a otra persona. Y después el otro lío es que esta persona sea capaz de enseñárselo a otra persona. Y así va surgiendo la cadenita y entonces tú ya vas teniendo en realidad un ingreso residual y así se construye el tema de la duplicación, cuando ya hacemos que todo deje de depender de nosotros. Entonces, chicos, la historia en realidad completa de todos estos maestros que tienen que ver con el tema del network marketing, de nuestras enseñanzas de crecimiento y desarrollo personal, se los quiero resumir en este slide, porque Brian Tracy ejecuta, Jim Rohn crece, Robert Kiyosaki piensa en finanzas, Eric Warren profesionalízate y John Maxwell lidera. Entonces vemos pues que la enseñanza de Brian Tracy en realidad es aprende a convertir metas en acción, acciona, puedes hacerlo, eres capaz de hacerlo, ¿me entiendes? ¿Me entienden el punto? Jim Rohn, ¿por qué su filosofía es de crecimiento? Porque tú te conviertes en la persona que tus metas necesitan. O sea, tu cambio, tu transformación interna, ¿me entiendes? Ese tema de cómo construir una persona nueva, una persona diferente. Robert Kiyosaki piensa y en el tema de las finanzas, desarrolla educación financiera, mentalidad y empresarial. Entonces, vamos viendo, chicos, que lo que nos recomiendan todos nuestros líderes, o sea, no lo hacen porque se les ocurrió, no lo hacen porque se les atravesó un libro enfrente, o sea, no lo hacen por hacerlo, o sea, realmente todo tiene un sentido. Entonces, Eric Warren, profesionalízate, o sea, domina las habilidades del network marketing. Y por eso es que siempre se les dice, chicos, aprendan sobre el libro, o sea, literalmente tienen que estudiar el GoPro, o sea, no es un libro que solo se lee o solo se escucha el audiolibro y tú estás que cocinando, haciendo limpieza, barriendo, trapeando y el libro dándole virote al audio, lero, que lero, que lero, que lero y tú haciendo 10,000 cosas en la casa. No,
Cuando tú vas a aprender sobre ese libro, tú te sientas con un cuaderno, con tu lápiz, lapicero en mano, con tus marcadores, o sea, aprender a estudiar ese libro se estudia para que tú lo puedas llevar a la ejecución y no vale solamente que te quede ahí literalmente ¿cómo se llama? En el cuaderno, o sea, tienes que pasar a la acción. Si él te dice, mira, puedes decirle a las personas tal y tal y tal cosa, tú lo haces. ¿Cómo se hace una lista para poder invitar? ¿Cómo se prospecta? Todo eso te lo enseñan en ese libro, en GoPro. Entonces, tú no vas a hacer cómo se hace una lista y él te va a enseñar cómo se hace una lista y a la hora que que tu líder te diga, tienes que hacer una lista, y entonces tú la haces como tú te ronque la gana. Entonces, de nada te sirvió leerte el libro, ¿me entiendes? O sea, el libro es para llevarlo a la ejecución, no para que esté de adorno nuestra letra en un papel, ¿me entienden? Y el tema de John C. Maxwell es el tema de liderar, o sea, desarrollar personas que puedan desarrollar a más personas, pero para eso tú tienes que aprender temas de liderazgo y a veces las personas pues no quieren aprender, no quieren estudiar, no se quieren capacitar. El network marketing, chicos, es una profesión y también se estudia. Entonces, si aquí hay alguien perezoso que no quiere estudiar y que no se quiere capacitar, créanme que entonces están perdiendo su tiempo. Si tú quieres ser 10K, si tú quieres ser 5K, 3K, 30K, tienes a ley que estudiar y aprender, o sea, capacitarte y llevarlo sobre todo a la acción. Entonces, ¿qué es un sacrificio? Sí, es un sacrificio. Nada bueno se construya descansando en un sillón, chicos. O sea, nada bueno se construye scrolleando en TikTok todo el día. O sea, eso no cuesta nada. Y por eso es que si tú no quieres crecer, no hagas nada, ¿verdad? Si tú no haces nada, nada va a pasar. No hay ningún problema, no va a pasar absolutamente nada. Vienen más personas y otras personas van a querer reventarla, lo que tú no quisiste reventar. Después tenemos personas en los grupos o cuando tú le hablas a la persona de ganarse una beca, un reconsumo, te dicen que no le funcionó. No le funcionó porque simplemente pues no están conectados en este son. ¿Cuántas personas no tiene Iván Villegas en su organización? Y no estamos acá, ¿me entiendes? ¿Cuántas personas tiene Leo Villegas y no están acá conectadas? Tú solo puedes ver dentro de tu equipo quiénes están conectados y te vas a dar cuenta quiénes no están conectados. Y son las personas que después van a querer reventarla y no saben ni por dónde comenzar. No saben por dónde comenzar porque simple y sencillamente pues no lo quisieron hacer. Me escriben aquí en privado. El network marketing no es perfecto, solamente es mejor, exactamente. Dice, en el tráfico puedes ir escuchando y luego repasar frente, ajá, al cuaderno, exacto. O sea, también yo les digo, o sea, si tal vez no tienes el hábito de la lectura, lo buscas en YouTube y le pones ahí el nombre del libro, audiolibro, y te van a salir 3 horas. Si te sale una hora, no es. Si te sale una hora y media, no es. O sea, es un video de 3 horas, chicos. Entonces tú te sientas, lo pones en la pantalla y ahí va saliendo el texto. O sea, perdón, es con transcripción. Entonces tú vas aprendiendo también a leer, a tener esa cultura de la lectura. Entonces tú vas escuchando, leyendo, pausas, escribes, tomas tus notas y así vas a ir aprendiendo. Entonces, si te va a llevar un par de días hacerlo, no importa, lo haces, ¿verdad? Porque en realidad así es, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a ir terminando pues este entrenamiento. Espero pues que sea información que les esté funcionando y que realmente conozcamos cuál es la filosofía de todas las personas que nosotros escuchamos, sus frases, por qué las dicen, o sea, todos nacieron en cuna de oro o no, o sea, se han esforzado o no se han esforzado. O sea, esta enseñanza que ellos transmiten, se las dio el Espíritu Santo, realmente lo han aprendido. O sea, literalmente, aquí cabe la frase, a Dios rogando y con el mazo dando, porque chicos, no hay transfusión de información cerebral. O sea, no como hay transfusión de sangre, ¿me entiendes? O sea, de eso no hay, o lo aprendes tú por tu propia voluntad o lo aprendes, ¿me entiendes? Entonces, tu líder no puede ir a tu casa, agarrar tu computadora y meterse en tu cerebro para que la información entre en tu cerebro y mucho menos puede hacer que tú la apliques, porque tú puedes tener la información, pero si tu voluntad no está en aplicarla, eso no va a suceder, no va a pasar absolutamente nada.
Entonces, de nada nos sirve conocer sus nombres y no cambiar nuestra vida. Lo que cambia literalmente nuestra vida, chicos, es tomar esta enseñanza, convertirla en una habilidad y convertir esa habilidad en una disciplina. O sea, tómenle un screenshot y pónganselo por ahí, porque realmente, o sea, vuélvanlo a leer, conocer su nombre no cambia nuestra vida. Y los entrenamientos están llenos de los nombres de estas personas y de muchos más. Y todo el tiempo nos están diciendo que fulanito, que no sé qué. O sea, Iván Villegas es un hombre súper inteligente, él ha leído un montón, conoce muchos autores, muchas frases, muchos libros, y él todo el tiempo nos los dice en los entrenamientos y siempre los estamos escuchando, pero no sabemos ni quiénes rayos son porque no nos hemos dedicado a aprender, a conocer. Entonces, Iván no nos puede transmitir todo el conocimiento que él ha adquirido. O sea, Iván nos lo tira y ¿qué tienes que hacer tú? Irlo a buscar, conocer, o sea, lo anotaste. O sea, cada libro que tú veas y que tú escuchas en los entrenamientos, anótalo, búscalo, capacítate, porque de nada sirve literalmente conocerlos y eso no va a cambiar su vida. ¿Cuántas veces han escuchado a todos ellos en los entrenamientos y su vida sigue en rango Ivo, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque lo que cambia nuestra vida es tomar una enseñanza, convertirla en una habilidad y convertir esa habilidad en una disciplina, porque tú puedes convertir la habilidad, o sea, aprender a hacerlo de acuerdo a la información que recibiste. Tú lo vuelves una habilidad, ya me sale súper bien, súper fácil. Y hay personas que les sale súper bien, súper fácil presentar, cerrar y todo eso, pero si esa habilidad no la convierte en una disciplina, si no la hacen todos los días, no va a pasar absolutamente nada, chicos. Entonces, este entrenamiento es para que ustedes tomen conciencia de que todo lo que se les dice proviene de una base y esa base ya tiene una estructura, chicos. Entonces, no tengan de menos los entrenamientos. Cada entrenamiento es una clase que se les da prácticamente. Hagan de cuenta y caso que son alumnos en una escuela y que están aprendiendo y que tendrían que estar anotando. De hecho, todo lo que hacemos en network marketing es aprendizaje. Chicos, he tenido personas que hacemos una presentación de negocio presencial y llevan invitados y llegan los networkers solo a ver. Y yo me quedo pensando, ¿por qué no están escribiendo? ¿Por qué no están anotando? ¿Por qué no están aprendiendo? ¿Creen que pueden pararse enfrente solo a hablar qué? O sea, aprende lo que tu líder dice, las palabras que dice, la estructura que lleva un evento. O sea, chicos, que ustedes vayan a un evento no quiere decir solo llevar a alguien y ya, y ahí murió y te sientas a ver tu celular. O sea, yo he tenido personas a las que les he dicho en alguna presentación de negocio, guarda tu celular y pon atención, porque en realidad, chicos, o sea, eso es un aprendizaje. Estamos en una escuela de crecimiento y de desarrollo personal para ser networkers profesionales, no para ser amateurs, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí finaliza el entrenamiento. Espero de verdad que hayamos tal vez rellenado huecos informativos de nuestros gurús, que estamos constantemente relacionados y que precisamente esto que ustedes tienen ahorita en pantalla, ustedes sepan cuál es la visión específica de cada una de las personas que siempre nos están recomendando, que siempre estamos nosotros diciéndoles, lean, aprendan, conozcan, ¿verdad? Cada una de las personas tiene una misión específica y cada una de estas filosofías nos va a nosotros volviendo unas mejores personas y unos mejores profesionales. Así que chicos, finalizo el entrenamiento. Muchas gracias por haberse conectado y de verdad aprendamos, ejecutemos, llevámoslo todo a la acción y yo les aseguro que cualquiera de todo lo que yo les he mostrado ahorita, tú agarras un autor de esos y tú te desarrollas en ese autor, en una de sus leyes, en uno de sus libros, tú lo aprendes y lo llevas a la práctica, eso te va a dimensionar como tú no tienes una idea. Cuando tú pases y tú digas, ya entendí lo que me quiere decir este libro y lo estoy ejecutando, lo voy a poner en práctica, ahí es donde tú te vas a ir a un siguiente nivel. Tú aquí puedes aprender cómo prospectar,
te pueden enseñar cómo manejo de objeciones, te pueden enseñar un cierre, pero si tú mismo no aprendes, no adquieres liderazgo, no adquieres información, eso no va a pasar nada. Va a quedar en pura información que al final de cuentas no sirvió para nada. Porque allá afuera, chicos, hay muchas personas ex-Warhen, muchas personas ex-Mind que recibieron todos esos entrenamientos y que tienen toda esta información, pero como no la llevaron a la práctica, ahora son ex-Mind. ¿Me entienden? Entonces, si tú no quieres ser un ex-mind, o sea, lleva las cosas a la práctica, llévalas a la acción y no te quedes con la información en un cuaderno, porque mucha información en un cuaderno es dañina también. Entonces, tú tienes que practicar, hacer y conocer. Entre más tú vas conociendo y vas curioseando y vas queriendo aprender, compra libros en físico, compra libros, o sea, en virtuales, pide PDFs, o sea, miren, yo tengo un Drive lleno de libros, o sea, cuando en un grupo ponen, ¿quién tiene tal libro? Ya lo busco y ya se los mando, ¿me entienden? Entonces, pero ¿de qué sirve tener todos esos libros si no los vamos a llevar a la acción? ¿Verdad? Entonces, dejemos a veces de pedir tanto libro porque no estamos accionando. Entonces, si tú pides un libro, es para que acciones. Si tú pides un libro, si tu mentor te recomienda un audiolibro, o sea, no solo lo escuches y ya, o sea, escúchalo, aprende lo que dice, entiende lo que te quieren decir y cómo lo puedes pasar de la información a la práctica. Eso es lo más importante. Cómo toda esta información de todos estos gurús, cómo tú lo vas a llevar a la práctica. Sin práctica, eso no sirve de nada, chicos. O sea, bien dicen que la fe sin obras es fe muerta y lo mismo aplica para todo esto. Así que, chicos, pasen buenas tardes y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, chao.